Buenas noches. Casi quisiera agradecer, en primer lugar, al Concello de Noia y quería agradecer también a Xerardo Agrafoxo y a Suso Sogaina por haber contado conmigo. Xerardo me vino a ver un par de veces a Santiago, me facilitaron algunas magníficas imágenes y todo ello coincidió con un encargo que me hicieron hará unos 3 años, pero que tenía que entregar en el aciago 2020, en plena pandemia. Nos encerraron y había muchas cosas que no podía fotografiar y, por lo tanto, no podía investigar sobre ellas. En los primeros días de desescalada, el otro compañero con el que hacía la investigación y mis hijos nos escapamos a Noia para poder hacer las fotografías. Y fue una enorme sorpresa encontrarme cosas que hasta ese momento nadie había dicho sobre la iglesia de San Martiño y que hoy les voy a contar. A lo mejor sí que algunos de ustedes se habían dado cuenta, pero yo no lo encontré hasta entonces por escrito y lo he puesto en un artículo que está en prensa, ya ha pasado las revisiones correspondientes y probablemente a finales de este año ya esté publicado o en el primer número del 2022. Ese artículo está relacionado con la promoción artística del arzobispo compostelano don Lope de Mendoza. Y en esa investigación yo me dediqué de manera especial a San Martiño de Noia. No voy a insistir mucho en cuestiones que probablemente ayer Xerardo haya indicado ya en su conferencia sobre quién era don Lope de Mendoza. Para mí es un viejo conocido porque, como dijo Concha, hice mi tesis sobre iconografía funeraria de obispos en la Castilla de los Trastámara. Eso fue muy complicado, pero una suerte porque me permitió recorrerme buena parte de la península, porque la corona de Castilla en aquel momento ocupaba prácticamente todo, excepto lo que era la corona de Aragón, es decir, toda la Castilla actual, Andalucía y Murcia. Don Lope de Mendoza era sevillano. Su padre era alcalde mayor de Sevilla y su abuelo también había ocupado cargos importantes en aquella ciudad. Él fue primero prebendado en la iglesia sevillana, luego electo para la sede de Mondoñedo, a la que fue promovido en 1393. Normalmente las carreras episcopales eran una carrera de ascensos, había unas diócesis más ricas que otras y ese primer paso como obispo lo dio en Mondoñedo y con posterioridad a 1399 fue trasladado a la archidiócesis compostelana tras la huida de su predecesor Juan García Manrique. Este arzobispo en principio se dedicó a su diócesis, pero pronto figura entre los personajes más relevantes de la corte. Es persona de confianza, sobre todo, del rey Juan II. Durante el reinado de Enrique III, pues, había figurado en algunos episodios de la época, pero no nos importa hoy lo que hizo por ahí fuera, sino lo que hizo aquí. De hecho, en cuanto vuelve a su diócesis, donde va a fallecer en 1445, se preocupa fundamentalmente de 3 cuestiones. El reforzamiento del poder arzobispal frente a la nobleza y los ciudadanos, el impulso de los puertos y las villas costeras, de ahí la importancia que tiene Noia en el episcopado de don Lope, y la potenciación de la devoción jacobea y atención a los peregrinos, de la que ayer supongo que habló Xerardo, y que explica parte de la iconografía que nos encontramos en la portada de San Martiño.
Evidentemente, no les voy a contar la historia de Noia, que conocen mucho mejor que yo. Sin embargo, creo que es muy importante tener en cuenta que desde que en 1168 Fernando II le otorga la Carta a Puebla, es decir, esa carta de naturaleza como villa histórica, hay un periodo muy importante en el que está bajo la jurisdicción de la Mitra compostelana y, de hecho, es realmente el puerto de Santiago, ya que su entrada era más segura que la del puerto de Padrón. En esa importancia que va adquiriendo, destaca el arzobispado de don Berenguel de Landoira, que transcurre entre 1318 y 1330. Don Berenguel era de origen francés, dominico, no fue nada bien recibido por los compostelanos y durante un tiempo se va a instalar en Noia y aquí se va a preocupar de afianzar esta villa como villa amurallada y puerto fortificado, edificando 2 hospitales y la iglesia de Santa María Nova. Podemos decir que don Berenguel marcó un modelo que estoy segura de que don Lope quiso seguir. Don Lope se va a preocupar también, según podemos ver en la documentación compilada por encargo de este arzobispo en el Tumbo Bermello, de organizar toda la hacienda de su diócesis y en los folios 38 recto al 40 vuelto se señalan todos los derechos sobre Noia que muestran la asistencia, ya por entonces, este tumbo se escribió en 1435, de la iglesia parroquial de San Martín. La actividad de don Lope es, como les decía, la de un nuevo Berenguel. Él se preocupa de dejar su huella en otra iglesia, y esa iglesia es la de San Martiño. Además, en la fortaleza del Tapal, de tal manera que pretende hacer un diálogo entre la iglesia y lo que podríamos considerar su palacio arzobispal en la costa, de la misma manera que ocurría con su catedral y el palacio episcopal en Santiago. Para ello, deja su huella de manera muy especial, creando esa especie de fortificación, de ahí esa cabecera almenada, y con su firma, que es su emblema heráldico, este menguante jaquelado con esta bordura de roeles de veros que vemos que quedó plasmado en el muro norte de la iglesia de San Martiño, como no en la fachada occidental en la que nos vamos a centrar, y aquí la tienen en Santa María do Campo de Muros, también en el muro septentrional de la sacristía. Por lo tanto, en ese caso, Muros también va a ser una de esas ciudades en las que don Lope va a dejar su huella. La fecha que nos encontramos en el dintel de la portada occidental, como muy bien saben, nos dice era Dana Sensa de 1434. Es una fecha que se ha considerado como la de la consagración de la Iglesia. No tenemos otros documentos salvo este epígrafe. Y es un epígrafe un poco sospechoso porque es un año muy especial. Es un año especialmente jacobeo. Creo que no hace falta que lo repita. A don Lope se le atribuye la organización ya periódica de los años jubilares. Aquí ven una tabla que procede de una obra del profesor López Alsina,
en la que se mencionan las licencias y peregrinos que acudían a Santiago, y ven ahí cómo en 1434 aumenta de manera considerable. Este arzobispo, como les decía, estaba preocupado por los peregrinos, por el mundo jacobeo, por la gran perdonanza, y eso se refleja en lo que él mandó construir como capilla funeraria, una capilla dedicada a la Virgen del Perdón. Por desgracia, de esa capilla solamente quedan algunos restos, puesto que sobre ella se construyó la capilla de la Comunión. Pero aquí pueden ver esta Virgen magnífica en alabastro, con el arzobispo arrodillado, solicitando la mediación, el perdón de la Virgen María. Estos datos los cuento no como una simple introducción, sino porque me han servido para, a falta de documentos específicos, justificar el proceso constructivo de la iglesia de San Martiño de Noia. No voy a centrarme tampoco en ello, pero simplemente para que vean un poco cómo Lampérez en su día la dibujó, dando una sensación más estrecha de lo que realmente es. El gran investigador sobre la iglesia de San Martiño en relación con un conjunto de iglesias, no como algo monográfico, fue primero el profesor Camaño Martínez. El profesor Camaño, en su tesis sobre introducción al estudio del gótico en Galicia, el arzobispado de Santiago, consideraba que esta iglesia habría sido iniciada por los pies, es decir, en torno a ese 1434, y continuada más o menos en esos 4 primeros tramos, ya que en este es donde está el escudo del arzobispo que antes les enseñaba. Sin embargo, Begoña Fernández Rodríguez, compañera de departamento y discípula del mismo maestro, profesor Núñez, en su tesis doctoral sobre la arquitectura de las órdenes de las cofradías de mareantes y lo que popularmente en la literatura de investigación se cuajó como el término de gótico marinero, ella considera, y estoy totalmente de acuerdo, que la iglesia se comenzó por la cabecera. No voy a entrar en la cuestión, simplemente por comparación con otros edificios podemos decir que la parte más antigua es la cabecera, y ello se muestra en ese plan inicial de una iglesia de 3 naves que finalmente se cambió y quedó en una sola nave de una anchura considerable. Las rayas rojas y verdes indican fundamentalmente lo que fue el proceso constructivo. Las rojas serían la parte baja y alta de la iglesia, mientras que la zona verde señalaría en la parte baja que sería realizada por don Lope, mientras que la parte alta ya revela unas transformaciones que indican que la zona del coro y la parte alta de la fachada habrían sido realizadas bajo el arzobispado de Álvaro Núñez de Isorna. Se pueden ver muy bien en esos enormes arcos fajones, esos tirantes que sostienen la cubierta plana. Los 2 primeros con esas rosetas que indican
esos revival que tienen constantemente los motivos decorativos mateanos en el gótico gallego, mientras que las dos últimas, ya de perfil recto, revelarían una cronología un poco más tardía. Y, por supuesto, más tarde, a comienzos del siglo XVII, la capilla de Valderrama, que tiene un tipo de bóveda estrellada que continúa y no discrepa en absoluto con ese aire medieval del interior al utilizar ese tipo de bóvedas estrelladas tan características del gótico tardío. Bien, nos vamos a la fachada. Es evidente que la parte inferior habría sido promovida por don Lope, como quedaría constancia en el dintel, en la presencia de sus emblemas heráldicos en esa parte inferior del tímpano liso, y vemos perfectamente cómo ha habido una modificación de esa estructura, como se puede ver en esa xilografía de Hebert publicada en la Ilustración española y americana, donde en esa parte del tímpano había una ventana. Esto se puede ver muy bien en la huella que ha quedado en ese espacio. De hecho, esa corona fue añadida con posterioridad. Si ascendemos en la fachada, nos damos cuenta de la presencia en la torre del lado norte de otro emblema heráldico. Es el de don Álvaro Núñez de Isorna, sucesor de don Lope en el arzobispado. Ahí lo ven con lises y 5 correas, como yo descubrí en el sarcófago que tienen en la parte inferior. Ese sarcófago estaba en el claustro de la catedral y un día, yendo hacia el archivo, me encontré al por entonces archivero, don José María, y me dijo: ¿te has fijado en este sarcófago? Y le dije: sí, estoy intentando ver la heráldica. Y dice: creo que te va a interesar. Y cuando analicé la heráldica me di cuenta de que efectivamente era el de don Álvaro Núñez de Isorna, del que se ve también ahí su heráldica en una de las piezas de orfebrería que se guardan en el tesoro de la catedral. En la parte superior tenemos otra pieza que Begoña Fernández consideró que podía tratarse de un emblema heráldico de los xunqueiras, porque ella creyó que esta parte podrían ser juncos. Sin embargo, tras la consulta con uno de los grandes heraldistas gallegos, que es el profesor Pardo de Guevara, del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, él me indicó que lo que le parecía era una inscripción en letra gótica ilegible y un cáliz. En este caso vamos a ver cómo la fachada de San Martiño de Noia no es, como muchas veces se vino diciendo y repitiendo, una copia tardía del Pórtico de la Gloria. Es mucho más que eso. Tiene algunos toques que veremos que evocan el Pórtico de la Gloria, pero tiene muchas más cosas, entre ellas aquellas que responden a la realidad del siglo XV, no de finales del siglo XII, como es el Pórtico de la Gloria. Uno de esos cambios importantes es el papel que juega la Virgen María en la espiritualidad. En Noia la tenemos en el inicio de las arquivoltas, en la externa, luego hablaremos de ella, y en la parte superior del rosetón.
en una imagen en la que la vemos acompañada por un ángel y incluida en un ambiente que nos está evocando esa presencia de la Virgen en el cielo después de su asunción. En este caso también tenemos, luego lo veremos, un ángel con una corona. La coronación de la Virgen es uno de los grandes temas que se desarrollan en el gótico. Fíjense cuál es el papel de la Virgen María en el Pórtico de la Gloria. He querido traer a propósito una imagen tan amplia para que se vea esa presencia mínima de la Virgen María. La Virgen María en el románico está presente en cuanto que es necesaria como madre de Cristo. Entonces aparece en escenas de la Natividad o de la Epifanía, pero todavía no ha tomado el protagonismo que va adquiriendo en la devoción a partir del siglo XIII, con la reforma llevada a cabo por los cistercienses, donde se empieza a considerar la principal mediadora ante su hijo, ya que ha sido la persona más próxima a su hijo, por encima de los apóstoles e incluso de todo el resto de santos y santas que empiezan a cobrar también un papel muy importante en el final del gótico. Pero es que en Noia también hay algo que aparecía de manera importante, pero en todo el conjunto del Pórtico de la Gloria, que son los instrumentos de la pasión. El tímpano central del Pórtico de la Gloria refleja ese Cristo mostrando las llagas, que efectivamente en Noia se va a retomar, pero mi gran sorpresa, y eso fue, ya les digo, uno de estos hallazgos que no me esperaba, es que ese magnífico rosetón de San Martiño está poblado de ángeles, un total de 18, que sostienen los instrumentos de la pasión. Esto está en consonancia también con la espiritualidad del gótico avanzado. Es un momento donde la figura de Cristo sufriente cobra valor frente al Cristo juez, a ese Cristo majestad del mundo del románico. Es un Cristo que se aproxima mucho más a su realidad como hombre sin dejar de ser Dios y que el fiel lo va a considerar más cercano a sus sufrimientos y tribulaciones. Uno de los grandes protagonistas de la fachada de San Martiño es el apostolado. En el Pórtico de la Gloria estaba en una parte no completo, siendo los cimientos de la Iglesia junto con los profetas. Aquí se le da un protagonismo al apostolado como se le da a todo lo que es Nuevo Testamento, mucho más cercano a a la vida de Cristo. De estos 12 personajes que aquí se representan, tenemos una insistencia, y yo creo que no casual, en la figura de Santiago el Mayor. Una vez más, no solo es esa fecha de la gran perdonanza, sino también esta insistencia en el culto a Santiago, algo que preocupaba en esos momentos en la Iglesia compostelana. De ahí que se nos presente en el lado izquierdo, en la parte superior, con el báculo en tau y en la parte inferior con ese bordón de doble pomo, los cuales tienen, como veremos, distintos paralelos. Además, en los capiteles se colocan decoración con vieiras, el símbolo
jacobeo por antonomasia. En el interior tenemos, como muy bien saben, esta imagen de Santiago que está copiando el modelo del Santiago del Parteluz con unas características típicas del gótico. Cuando uno escucha hablar del gótico, piensa mayor naturalismo, mayor proximidad a lo real, el románico encorsetado. Miren ustedes, en el gótico gallego hay lo que el profesor Moralejo denominó gótico urensano, que encorseta las figuras en unas estructuras geométricas. Si se fijan y comparan, ese Santiago del Parteluz es mucho más cilíndrico, mientras que al Santiago que tienen en el interior de la iglesia de San Martiño lo encontramos mucho más encorsetado en un esquema paralelepipédico. El modelo más cercano, el Santiago del Abrazo. Ese Santiago que hoy vemos con estas esclavinas, la primera que tenía, que fue cambiada el final del siglo pasado, o la otra que está en el museo, si se dan cuenta, son estructuras muy semejantes con la cartela, y si se fijan en la imagen del Santiago del interior, tiene el báculo en tau, característico de los arzobispos compostelanos a partir del episcopado de Suárez de Deza, es decir, coincidiendo con el momento de la consagración de la catedral, por lo tanto, tomando el modelo del Santiago del Parteluz. Fíjense cómo esta imagen lleva el báculo en tau con el panicelus, ese paño que lo cubría indicando sacralidad, y esa concha de Vieira. No es exactamente el modelo del Pórtico de la Gloria. Si se fijan en el del Pórtico de la Gloria, es verdad que hay báculo en tau y hay panicelus, pero no hay ni el sombrero de ala ancha con Vieira, ni la Vieira en el bordón. Fíjense en el otro modelo. El otro modelo es ese Santiago con el bordón de doble pomo. Ya cuando hice mi tesis doctoral, hace muchos años, había estudiado el sepulcro de don Diego de Anaya en la Catedral de Salamanca. Algún autor, entre ellos el profesor Camaño, había dicho que quizá por comparación con la Virgen del Perdón que les enseñé antes y con otras piezas, es posible que el taller que elaboró el sepulcro del arzobispo Diego de Anaya, que primero fue obispo de Tui, de Ourense, de Salamanca y acabó como arzobispo de Sevilla, fíjense que es una trayectoria muy parecida, aunque inversa, a don Lope, es muy probable que ese taller hubiese llevado a cabo el sepulcro de don Lope de Mendoza, hoy perdido. Fíjense en cómo es el Santiago que está en ese sepulcro. Tiene el bordón de doble pomo, el libro en la mano, el sombrero de ala ancha con la vieira. Es, en mi opinión, muy probablemente parte de la iconografía de la portada de San Martiño estaba tomando como modelo ese sepulcro que se estaba haciendo para el arzobispo. Entre otras cosas, porque sabemos que en el sepulcro del arzobispo había un apostolado. Así nos lo relatan algunas fuentes que pudieron todavía verlo en la capilla antes de llevar a cabo la de la comunión. Mi sorpresa ya con San Martiño de Noia ya venía de antes. Antes Concha decía, yo soy tudense y durante muchos años me ha interesado las relaciones artísticas entre Galicia y Portugal, sobre todo porque la Catedral de Tui no solo era una catedral de frontera, sino que era una diócesis que traspasaba la frontera del Miño
Cuando se separaron, se creó el Reino de Portugal, la diócesis de Tui continuó hasta el río Limia. Lo que tienen aquí es la fachada de la catedral actual de Viana do Castelo, a partir de los años 70 del siglo pasado, que fue cuando se convirtió en catedral, más o menos con un territorio diocesano equivalente a lo que en su día fue la parte tudense del obispado tudense en Portugal. Es muy importante esta relación porque estamos en un momento en el que, con motivo del cisma de Occidente, Castilla sigue al Papa de Aviñón, Portugal sigue al Papa de Roma y un grupo de canónigos de la Iglesia de Tui decide, aquellos que estaban en las parroquias que pertenecían al Reino de Portugal, deciden seguir al Papa de Roma. Eso provoca una escisión en la propia diócesis, de tal manera que finalmente esos territorios de la diócesis de Tui que estaban hasta el río Limia, entre ellos Viana do Castelo, pasaron a depender de la diócesis de Ceuta, que en esos momentos había sido una conquista portuguesa. Y ya a principios del siglo XVI lo que se hace es una permuta. Ceuta pasa para la corona de Castilla y esos territorios pasan para la diócesis de Braga, archidiócesis. Entonces, estamos justo en ese momento en el que una parte de esta diócesis tudense en Portugal está escindida, pero ello no impide que uno de los talleres que trabajan en San Martiño de Noia se vaya a trabajar a esta Iglesia de Portugal. Tampoco en el caso portugués tenemos muchos documentos, pero la cronología que se baraja es en torno a 1440-50, por lo tanto creemos que primero trabajaron en Noia y después se desplazaron a Portugal, para entendernos. Es verdad que no era el mejor taller. Fíjense, a su derecha tienen el apóstol Santiago, en la segunda versión, por así decirlo, de Noia, y en el lado izquierdo tienen el de Viana do Castelo. Ven la similitud, que es enorme. El único añadido que tiene el de Viana es la escarcela. Con bastante probabilidad, fíjense, el rostro del de Noia es el cabello más cuidado, por eso creo que el taller que se va a Viana no es el mejor de los que trabajan en Noia. Sí. Aquí tienen ese de Viana y he traído este ejemplo, que también ya es un poquito más avanzado, de mediados del siglo XV, que es el Santiago que está en la torre del reloj de la catedral, donde vemos un Santiago vestido de peregrino con la escarcela. Fíjense que hay una enorme similitud entre él y el de Viana. Por lo tanto, estamos hablando de unos modelos que se difunden en torno a Noia, Viana y vuelven a Compostela. En cambio, fíjense, a propósito he traído el de la portada actual de San Xerome, la antigua portada del Hospital de Santiago, donde ya el movimiento, etcétera, son muy diferentes. Por lo que se refiere a San Pablo, ven a la izquierda el San Pablo del Pórtico, aquí ya está mucho mejor caracterizado, con la espada, el instrumento de su martirio. Aquí lo tienen en el sepulcro del arzobispo Anaya. Y aquí
tienen la comparación entre el de Noia y el de Viana. En ambos casos, aunque el de Noia está un poco dañado, tenemos esas espadas con el pomo en forma de gavilán, características del siglo XV. Aquí lo tienen en el San Pablo de la Torre del Reloj y aquel, el de la derecha, es el de San Jerome. La siguiente figura ha sido identificada con distintos personajes. Realmente yo creo que se trata de San Bartolomé. Realmente Camaño decía que portaría una porra o maza y entonces cree que podría ser Santiago el Menor. Sin embargo, incluso piensan en la posibilidad de Simón. Simón suele llevar una sierra. Y si nos fijamos en la daga que lleva en la mano San Bartolomé en el sepulcro de Anaya, la forma es muy parecida, pero girada en el sentido opuesto. Perdón. Y aquí tienen el San Bartolomé de Viana, con lo cual creo que debería de ser San Bartolomé, teniendo en cuenta también el papel que tiene en esta villa. Y si nos fijamos, además, la figura de Noia está pisando un elemento demoníaco, una figura demoníaca, que es algo característico de San Bartolomé. Esta figura es la de Santo Tomás. Santo Tomás se suele representar con la lanza, evocando ese momento de que pide meter la mano en la llaga que habría causado la lanza en el costado de Cristo. Sin embargo, el Santo Tomás de Noia lleva un cinturón en su mano. Es muy poco frecuente esta iconografía. Existe y se relaciona con un hecho que aparece en los evangelios apócrifos, en el que dice que cuando la Virgen fue asunta al cielo, dejó caer su cinturón para que Tomás tuviese un elemento visible y no volviese a dudar nunca más. Y así se representa en el sepulcro de Anaya y aquí en San Martín. No hay duda sobre San Felipe. Lleva la cruz latina, instrumento de su martirio. En el otro lado tenemos a San Pedro. Efectivamente, al igual que en el Pórtico de la Gloria, el San Pedro de Noia se viste con indumentaria litúrgica con esa consideración de primer papa. Sin embargo, fíjense en el de Viana. En el de Viana lo reconocemos porque lleva las llaves, pero lleva una túnica, el libro y un manto con un broche que, como veremos, le gustaba mucho a ese maestro que se va de aquí a Noia. Aquí tienen el de Viana. En el de Santiago, en el de la Torre del Reloj, tampoco viste indumentaria litúrgica, teniendo allí el modelo del pórtico, y en cambio acuden a este San Pedro más apóstol que papa. En cambio, ahí lo ven totalmente ya diferente al actual San Jerome. A continuación, San Juan. El San Juan de Noia es perfectamente reconocible por ser un personaje imberbe, con el libro en la mano. En cambio, en Viana utiliza otra iconografía, que es la presencia del cáliz. Ese cáliz que nos está recordando el milagro en el que a San Juan le dieron veneno a beber y cuando se lo iba a acercar le salió una serpiente que le llevó a reconocer que no podía tomar aquel veneno. Fíjense en el Santiago de la Torre del Reloj, del San Juan de la Torre del Reloj. Volvemos a encontrárnoslo con esta iconografía que además es la más frecuente en el siglo XV. Aquí tienen las de la Torre del Reloj.
El San Andrés de Noia y el de Viana son muy parecidos. Si se fijan, el San Andrés de Noia artísticamente tiene una inferior, que se nota que es una mano del taller menos dotada, y lleva esa túnica con manto y broche como el de Viana. A continuación, de nuevo la duda, Judas Tadeo o Simón. Según Camaño, se podía leer bien en la peana Judas Tadeo. La sierra suele ser el atributo de Simón, pero también es verdad que ambos fueron martirizados en el mismo día. Por lo tanto, podría haber sido sustituido Simón por Judas Tadeo. A continuación, una figura con una cartela. Se suele relacionar con San Mateo. De nuevo, tendríamos un modelo en el sepulcro de Anaya. Y, por último, con el hacha, Matías, que no es de los apóstoles más representados, pero que parece que aquí estaría presente. Continuamos con la iconografía de esta portada y tenemos esa doble arquivolta que, de nuevo, de manera simplista, pórtico de la gloria. Bueno, hay una enorme diferencia entre esta fachada y el pórtico de la gloria. Es verdad que hay distintos ancianos con instrumentos musicales, pero entre ellos hay personajes del Antiguo Testamento. Y en cambio, en la arquivolta exterior tenemos un grupo de ángeles en oración, unos con libros abiertos, otros con cartelas, y el primero con una corona, de tal manera que está evocando la coronación de la Virgen. Aquí tenemos, efectivamente, ese Cristo mostrando las llagas, igual que en Compostela, pero no podemos olvidarnos de este tema que allí no aparecía. El papel de María es fundamental y en estos momentos don Lope muestra una especial devoción al dedicar a ella su capilla funeraria. De hecho, ahí está lo que consideraríamos la escena de la coronación. Este tema no es único y viene una vez más del entorno portugués. Lo tenemos en Santo Domingo de Rivadavia, esa Virgen de la O con la mano levantada en señal de aceptación y la coronación. Este modelo viene del mestre Pero, que tenía su taller en Coimbra, y estas vírgenes, que paso deprisa, pero simplemente para que vean, vienen a la Catedral de Santiago, aquí la tenemos en el museo, a la iglesia de Salomé, la Virgen de la O en la Catedral de Tui, en Budiño, es decir, una presencia de la Virgen que hasta ahora no había. Y además, pues, como les decía, Noia es mucho más que ese modelo inmediato que se da en San Lorenzo de Carboeiro, o ya esta reinterpretación gótica con esas figuras, como les decía antes, mucho más geometrizadas, mucho más rectangulares, y en cambio en Noia cobran mayor volumen y se mezclan con personajes del Antiguo Testamento, probablemente David y Salomón y algún otro que no sé exactamente quién. Y nos vamos, para mí, a la gran joya, que es el rosetón. El rosetón está enmarcado por esos 4 ángeles haciendo sonar las trompetas, llamando al juicio final. Estos ángeles que recuerdan, sí, a los del Pórtico de la Gloria, pero, sobre todo, y estos 3, a los que se encuentran en el cimborrio de la Catedral de Santiago, que financia don Lope de Mendoza en 1422. Por lo tanto, volvemos a tener un modelo intermedio en Santiago que ya no es el del Pórtico de la Gloria. ¿Y quiénes están aquí? No se pueden imaginar los quebraderos de cabeza. Son un total de 18 ángeles
que portan instrumentos de la pasión, es decir, los llamados arma Christi. Si seguimos las agujas del reloj, ahí tienen la evocación de Judas, Judas ahorcado. También, sí, es verdad, esa lengua que expulsa está evocando un capitel que está en la contraportada del pórtico. A continuación estaría la daga de Pedro, lo que intenta cortar la oreja de Malco. Ahí tenemos la cruz y el flagelo, lo tienen a la izquierda. A continuación estaría la corona y el martillo. Estamos ya en esa zona del reloj. Ven aquí la corona y el martillo. No he conseguido saber qué portan estos dos que están en verde. Los siguientes serían la esponja y la lanza. A continuación estarían la bolsa de denarios y los dados con los que fueron sorteados sus vestiduras. Y a continuación las tenazas y la escalera. Los clavos, ese verde tampoco consigo saber qué tiene en la mano, lo que están viendo ahí. Y por último estarían la columna y la Santa Faz. Y el tema que veíamos antes, la Virgen y el ángel en los cielos. ¿Qué tenemos en la arquivolta de la actual Catedral de Viana do Castelo? ¡Oh, casualidad! No casualidad. Los instrumentos de la Pasión. Gracias a ellos pude reconocer algunos de los de Noia. El primer ángel lleva la cuerda, el segundo lleva una palma, el flagelo, los clavos, la escalera, el siguiente quizá una columna, la esponja, el martillo. Tampoco soy capaz de identificar el siguiente. De nuevo Cristo mostrando las llagas, otra vez la palma, los dados, la Santa Faz, la bolsa de denarios, las tenazas, el flagelo, la corona, la lanza, esta sí que es una columna clara, y unos ángeles con una cartela que dice «Surgite mortui venit a judicium», es decir, «levantaos muertos, venid al juicio». Es decir, que nos está recordando de nuevo la idea del juicio final al que todos nos vamos a enfrentar y al que el que se encuentra frente a la iglesia de San Martiño a lo mejor no acierta a ver, pero que ahí está resumido en un momento, insisto, en el que el hombre practica un tipo de espiritualidad en el que ese Cristo mostrando las llagas ya se toma, ya pierde una cierta majestuosidad para acercarse más al hombre. Los apóstoles han sido modelo para el fiel, pero la Virgen María tiene un papel que no había tenido hasta entonces. Todo esto en un contexto jacobeo y donde esos sufrimientos de Cristo quedan marcados para consuelo del hombre que ante él se presenta. Esos talleres probablemente sería este tercer taller que llevaría a cabo las imágenes de Andrés y Tomás, el que trabaja en Viana. Y ojalá tenga tiempo para seguir indagando en Viana, porque la pandemia no me ha dejado desplazarme y pudiendo dar a través de Viana y de Noia muchas respuestas al gótico gallego, pero también de nuestros vecinos. Muchas gracias.